han preguntado por qué tendemos a ser hipócritas? He querido investigar porque la comunidad es inherente al conflicto. ¿Por qué van ligados? ¿Y de dónde viene esta hipocresía moral? Que de cierta manera todos llegamos a ser incongruentes, no somos seres perfectos y aunque tengamos una posición o tengamos algún ideal o algún valor, muchas veces podemos llegar como que a esa incongruencia. Y aquí vengo a explicarles por qué surge esto. Cuando hablamos de congruencia, estamos hablando de encontrar un equilibrio entre lo que piensas, sientes y lo que haces. Darnos cuenta que una comunidad es inherente al conflicto, le tememos, huimos de generar relaciones más profundas o íntimas con gente. El año pasado tuve la oportunidad de leer un libro que se llama El libro que tu cerebro no quiere leer, de uno de mis neurocientíficos favoritos, que es David del Rosario. En este libro habla mucho de cómo el sufrimiento moderno actualmente se debe al rechazo de nuestra naturaleza empática y colectiva con una cultura individualista y competitiva. También vi un video, que es el de aquí, que es de cómo la soledad es una estrategia lucrativa y cómo el sistema actual capitalista busca que tú estés solo. Y en cuanto a una cultura como de salud mental y todo, se nos invita a poner límites y el crecimiento personal está ligado al aislamiento, no fomentando las relaciones colectivas y la parte de la tolerancia. También en el libro de David del Rosario mencionaba que las personas con mayor capacidad de evolución eran las personas más dispuestas a la cooperación. Entonces, ¿a qué voy con la hipocresía moral? ¿Cómo nosotros podemos llegar a ser muy incongruentes y hasta cierto caso hipócritas? Yo me preguntaba, si la comunidad es inherente al conflicto, entonces todo el mundo es conflictivo y no hay forma de correr del conflicto. Y lo podemos sentir en ambientes que son muy cercanos a nosotros, como serían las oficinas, la escuela, el grupo de amigos. Todos tienen una misma razón de ser, que son como la comunidad o la colectividad. Si la comunidad es conflictiva, ¿significa que está mal? La respuesta es aislarme, pero hay mucha incongruencia, porque si la respuesta es aislarse, ¿por qué la naturaleza del ser humano es ser social? Puse a leer un artículo de efectos de la sincronía en la hipocresía moral, lo pongo acá. En este artículo me hablaba mucho sobre cómo cuando habían grupos que compartían tanto el juego y deporte, el baile y música, la religión, vivencias similares o la risa compartida, generaban un vínculo que hacía juzgar a personas de su mismo grupo sea menor, como el nivel que lo pueden juzgar, a juzgar a otras personas de otros grupos que no pertenecemos o que no somos pertenecientes. Minimizamos las acciones que pueden tener personas pertenecientes a nuestro grupo, ya sea por familia, ya sea por amistad, ya sea por, no sé, en un área de trabajo o demás. En cambio, si ellos pertenecen a otro grupo, ponemos como muy marcados a la hora de juzgarlos. No sé si me explico. Y a eso lo denominaban ellos como hipocresía moral. En este mismo artículo hicieron un experimento con estudiantes donde los participantes juzgaban la transgresión moral contra un sujeto, con menos rigor si era parte de su endogrupo a comparación de un miembro de un exogrupo. Incluso mencionan que si era como, por ejemplo, se añadía alguna etnia o algo, era aún más fuerte la forma en la que ellos lo juzgaban. También mencionaban que a raíz de más vínculo o más cercanía había una mayor protección y favorecimiento grupal. Y ahí surgía una paradoja donde los mismos mecanismos de cohesión y cooperación daban la dificultad en la aplicación de las imparcialidades o las normas. También nos ponemos a pensar de cómo los intereses individuales pueden tener un impacto o perjudicar a un conjunto. La necesidad humana de pertenecer se vincula mucho con la cooperación, la solidaridad, pero igual con el favoritismo y la hipocresía moral. La comunidad es inherente al conflicto. Cuando yo hablo de inherencia, no me refiero a que la comunidad está mal, que la comunidad es conflictiva. La comunidad es inherente al conflicto porque en cualquier grupo de personas puede surgir una malinterpretación
o puede surgir como un malentendido o un tema que se tenga que abordar. Por ejemplo, si hablo de discusión, no me hablo de un conflicto que pueda llegar a ser violento, sino una discusión puede ser un debate o una plática entre dos conjuntos que están tratando de llegar como a un acuerdo. Nuestro cerebro siempre va a querer tener la razón. Cuando llegamos a una comunidad, lo que pasa es que todos quieren tener la razón y por eso surge lo que sería como un conflicto para la hora de tomar decisiones, distintas como que formas de pensar, la aplicación de valores y ética. Cuando creamos esa comunidad y empieza a haber ese momento donde nos tenemos que hallar poco a poco para poder coexistir en un mismo espacio, es donde empieza a surgir esta hipocresía moral. Es importante cuestionarse y darse cuenta de los sesgos que podemos llegar a tener para no caer en esta hipocresía moral y defender a los que son más cercanos. Yo no digo que seamos santos ni devotos, creo que al final del día somos humanos y es parte de nosotros cerrar y de seguir creciendo, sino a lo que voy es que podamos reflexionar un poquito de cómo al ser pertenecientes de un mismo grupo logramos como cegarnos o tratar como de minimizar el impacto que puede tener y no pensar mucho a nivel colectivo. A mí me pasaba mucho y me sigue pasando que a veces yo veo mucha incongruencia y no solo incongruencia en mis acciones, en mi pensar y en mi sentir, sino también lo veo a partir de lo que observo de los demás y siempre me he puesto a pensar y digo, el camino entonces es dejarle hablar a todos porque todos llegan a ser hipócritas hasta cierto punto. Yo llego a ser hipócrita hasta cierto punto. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar ese aislamiento social? Muchas veces he escuchado, varias veces, de personas o muchos discursos de es que la escuela es muy tóxica, es que el ambiente de trabajo es muy tóxico, es que hay mucha envidia, es que se habla mucho, es que todos son hipócritas, es que todos hablan de todos, es que todo. Y eso me ha llevado como a reflexionar y a entender y a decir, ¿de dónde, no? Porque va muy ligado a nuestro sentido de pertenencia. No hay nada más que le dé miedo al cerebro que uno, no tener la razón y el rechazo, porque significa morir y tu cerebro siempre va a buscar mantenerte vivo. Pero eso no significa que sea lo correcto o lo mejor para ti. Por eso es importante como poder cuestionar hasta lo que tú mismo piensas. Pues eso es todo, chicos. O sea, como que quería dar esta plática porque en realidad yo este tipo de videos lo hago mucho, los hago demasiado. O sea, tengo mi galería llena de videos donde platico de muchas cosas, tanto de vivencias personales como aprendizajes que llego a tener en la semana por videos que me gusta ver, documentales, libros o algo que vi en la calle o algo que me hizo reflexionar. Pero me quise animar a acercarme un poco a ustedes de esta manera porque creo que me gustaría compartirme en ese aspecto. No sé si a alguien le va a agradar, a alguien no le va a gustar. La verdad no sé si esto le va a hacer reflexionar a alguien o no, o le parezca aburrido, también es válido. Solamente quería compartirlo porque igual pues al ser mis redes sociales siempre he tratado de que sea muy mi espacio y tratar de vincularlo con gente que realmente quiero vincularlo. Entonces como que me quería pues compartir en ese aspecto y pues platicar un rato con ustedes porque también con muy pocas personas llego a tener estas pláticas. Realmente tengo contado los amigos con los que puedo llegar a tener estas pláticas, que me encanta tener estas pláticas y me gustaría yo poder compartirlas y difundirlas. Creo que una de las áreas en las que me gustaría poder yo llevar a nivel profesional creo que sería la difusión. Entonces pues creo que este es un primer paso. De hecho, a inicios de año también como que dije de que me gusta mucho este acercamiento, como que estos videitos, como irme acercando un poco a poco a ustedes, pero todavía no lo había aterrizado muy bien y creo que poco a poco, realmente no sé si al final me animaría al 100%, pero esto es algo que sí planteaba y quise hacerlo por primera vez como que algo más relax, ¿no? O sea, tampoco lanzarme así de la nada. Y con temas que me parecen bastante interesantes, como lo es lo que les comento de la hipocresía moral, ¿no? Que podemos como que llegar a cerrarnos y a sentir hasta odio, coraje y todo por decir de que por qué no funciona, porque todos son tóxicos, porque la vida es así, porque siempre hay conflictos, ¿no? O sea, de que a veces el cerebro siempre va a buscar la respuesta, no a veces, siempre va a buscar la respuesta. Y eso nos va a llevar a sobrepensar, a tener dolores de cabeza por no entender los fenómenos, o sea, lo que sucede, las conductas, y decir de que por qué pasa esto. Entonces creo que igual ese tipo como de ignorancia o de
no conocimiento nos lleva como a tenerle miedo a oportunidades, a las relaciones, a la parte de vincularnos, y creo que es algo en lo que el sistema se ha empeñado en aislarnos y no generar relaciones profundas, a tener todo de forma inmediata, y nos aleja de nuestra naturaleza, la naturaleza de ser sociales. Creo que es todo, chicos. Espero pues les haya gustado la plática. Y si tienen algo que comentarme, igual estoy abierta a platicar. No saben cuánto me gusta platicar estos temas, y si tienen algo que comentarme, a lo mejor ustedes en sus campos, en algo que les guste, algo en sus campos donde sienten que sepan, lo pueden vincular: política, psicología, en biología, arquitectura. Creo que todo se termina vinculando. Me gustaría mucho poder escuchar sus perspectivas. Bye.